Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a arrancar con una nueva clase. En este caso vamos a hablar del metabolismo del músculo. Principalmente vamos a hablar de qué ocurre o qué vías metabólicas se van a encontrar activadas durante el ejercicio. En cuanto a las generalidades del músculo, recordemos que tenemos tres tipos de músculo en la histología. El que se relaciona con el corazón, el músculo cardíaco, el músculo esquelético y el músculo liso. Recordemos que el músculo esquelético es aquel que está adherido a los huesos, ¿sí? Es el que posibilita el movimiento del esqueleto. En cuanto al músculo esquelético, es un músculo que se puede ejercitar, es un músculo al cual podemos controlar su función, tanto en el ejercicio, que ahora vamos a ver que puede ser aeróbico o ejercicio anaeróbico. En cuanto al músculo cardíaco, están diseñadas más que nada para la resistencia y la consistencia, ya que el corazón se está contrayendo todo el tiempo. Es decir, que el corazón tiene que generar todo el tiempo un latido. Y es una contracción que no podemos controlar. Es decir, que es una función autonómica. Es decir, que nosotros no podemos pensar que vamos a generar un latido. Entonces, no es algo voluntario. Y lo mismo ocurre con el músculo liso. El músculo liso carece de contracción voluntaria, es completamente autonómico, depende del sistema nervioso simpático y parasimpático, y lo podemos encontrar, por ejemplo, a lo largo de todo el tubo digestivo o en las capas histológicas del músculo liso, por ejemplo, de los bronquios. También lo podemos encontrar en las arterias o en las arteriolas, lo podemos encontrar en distintos órganos. Se caracteriza por ser el músculo de las vísceras. En cuanto a las características generales, el músculo esquelético tiene eh, una forma, digamos, longitudinal, alargada. Se caracteriza porque su membrana se denomina sarcolema y el citosol se denomina sarcoplasma. Dentro de este va a estar el retículo endoplasmático, denominado en este caso retículo sarcoplasmático, y posee todo un sistema de invaginaciones que se denominan túbulos T, los cuales son liberadores de calcio y sirve para el aparato contráctil que ahora vamos a repasar. En cuanto al músculo cardíaco, son células más cuadrangulares, están unidas por lo general entre sí por uniones comunicantes o uniones herméticas, y estas uniones son las que permiten la propagación de un latido, por ejemplo, del ritmo cardíaco. En cuanto al músculo liso, son unas células en forma de huso, más alargadas, y tienen o poseen un solo núcleo, a diferencia del músculo esquelético o el músculo cardíaco, que son multinucleadas. Vamos a hablar de las fuentes energéticas. Sabemos que un músculo tiene la capacidad de contraerse, ya sea por una forma voluntaria o una forma involuntaria. Por lo tanto, la pregunta del millón en este caso sería: ¿cuáles son las fuentes energéticas por las cuales el músculo puede obtener energía en forma de ATP y poder generar la contracción muscular? Tenemos distintas fuentes energéticas, pero esto quiero que lo recuerden para el momento del examen, ¿sí? Las grasas, es decir, los ácidos grasos, son la principal fuente de energía. Hablando en este caso del músculo esquelético, que es el que vamos a hablar más que nada a lo largo de esta clase, el músculo esquelético posee su energía en mayor parte de los ácidos grasos, es decir, que el combustible energético preferido del músculo son las grasas. Entonces, si tengo que pensar en algún combustible energético, las grasas o ácidos grasos son los primeros que tengo que pensar. Otra fuente de energía, la cual utiliza mucho el músculo, son los hidratos de carbono. Y luego, en menor medida, se puede utilizar aminoácidos o cuerpos cetónicos. Estos por lo general no son los principales para obtener energía a la hora de la contracción muscular. Hay algo que vamos a hablar ahora en este video, que es de la creatina fosfato. La creatina fosfato está marcada en rojo porque tiene una particularidad en el músculo. Entonces, sabemos que el músculo necesita contraerse y para poder generar la contracción necesita ATP. La realidad es que el ATP es una molécula de alta carga energética y es muy buena para dar energía. Si es una molécula
es una moneda energética. Entonces, resulta que el ATP no es una muy buena forma de almacenar la energía. Por lo tanto, el músculo va a crear algo que se denomina creatina. La creatina, principalmente denominada creatina fosfato, que ahora vamos a ver cómo se forma, es una forma de almacenar el ATP en el músculo. Vamos a ver primero cómo se forma la creatina fosfato. Primero en principal, su formación se inicia a nivel renal, se forma en el riñón y acá vamos a unir dos cosas. Vamos a condensar una molécula de glicina con una molécula de arginina y esta unión va a conformar o va a producir un compuesto denominado guanidino acetato. El guanidino acetato sale del riñón y se va a dirigir al hígado. Y en el hígado va a recibir un grupo metilo. Este grupo metilo lo va a dar un compuesto denominado S-adenosilmetionina. La S-adenosilmetionina, derivado de aminoácidos, cede el grupo metilo y va a transformar la guanidano acetato en creatina. Por lo tanto, una vez que tenemos creatina, la creatina sale a la sangre y va a ir principalmente a tres lugares. Puede ir al cerebro, puede ir al corazón o puede ir al músculo esquelético. Principalmente en músculo, que es lo que estamos viendo en esta clase, tanto el corazón como el músculo esquelético, esta creatina pasa a transformarse en creatina fosfato por una enzima denominada creatinina fosfato quinasa o creatina quinasa. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Esta enzima le va a sacar un grupo fosfato al ATP y se lo va a colocar a la creatina. De esta manera me queda la creatina fosfato. Si ustedes se fijan la diferencia en la estructura química, la diferencia va a ser en que este compuesto posee acá un grupo fosfato de más. De esta manera se dice que la creatina fosfato es un compuesto que sirve para almacenar energía en el músculo y darle un grupo fosfato y que pueda formar ATP en la contracción muscular cuando el músculo lo necesite. Es decir, que es una forma de almacenar la energía. ¿Estamos? Esta enzima, que es la creatinina fosfato quinasa o creatina quinasa, genera una reacción reversible, por lo tanto permite fácilmente hacer el pasaje de creatina a creatina fosfato, de creatina fosfato a creatina. ¿Estamos? Lo mismo con la reversibilidad de la hidrólisis o formación de ATP. Por lo tanto, son buenas reservas para almacenar el ATP en el músculo y son de rápida utilización. ¿Qué significa esto? Que la creatina fosfato sirve para dar energía en los primeros 10 segundos de iniciado un ejercicio. ¿Estamos? Sirve para ser utilizado en los primeros 10 segundos de un ejercicio, de cualquier tipo de ejercicio, ya sea ejercicio aeróbico o de ejercicio de tipo anaeróbico. Va a brindar un grupo fosfato, ¿sí?, para poder formar ATP y que ese ATP sea utilizado en la cabeza de la miocina y generar la contracción. Recordemos que cómo ocurre esto, va a ser la reacción opuesta, pasa de creatina en fosfato a creatina, de esta manera el grupo fosfato se libera, se une a un ADP y se forma el ATP. Y este ATP sirve para la contracción muscular. En cuanto a la creatina, vamos a hablar ahora de que la creatina es una molécula muy inestable. ¿Qué significa esto? La creatina o creatina fosfato en el músculo o en el cerebro puede generar una reacción de ciclización, es decir, que va a liberar el grupo fosfato y se cicla a sí misma, se encierra formando un anillo. Cuando se encierra y forma este anillo pasa a llamarse creatinina. La creatinina nosotros la vamos a considerar como un producto de desecho. Si es algo que no me sirve, por lo tanto se tiene que eliminar. Este producto de desecho es un denominado producto de desecho de aminoácidos o proteínas, ya que acabamos de ver que en su síntesis fue sintetizada por aminoácidos. Y además en su estructura química podemos ver que posee nitrógeno. Dentro de las biomoléculas habíamos visto que los aminoácidos son los que aportan nitrógeno en el organismo. Por lo tanto, es un producto de desecho nitrogenado de los aminoácidos. ¿Por dónde lo tenemos que eliminar? La eliminación va a ser de tipo renal. Y esto quiero que lo remarquemos. La creatinina es un marcador importante, ¿sí?, ya que esta creatinina es excretada cada día
por el riñón, generando una tasa de depuración de la creatinina. La eliminación de la creatinina es constante, por lo tanto puede ser un indicador de cómo es la función excretora de los riñones. ¿Estamos? Como la creatinina se elimina en forma constante y es proporcional a la masa muscular, nos puede indicar si hay algún problema en su forma de eliminación. Por ejemplo, si vemos que la creatinina de un paciente aumenta en sangre, significa que no se está eliminando correctamente por los riñones. Por lo tanto, esto es un marcador importante que me está diciendo que hay un daño renal. Por lo tanto, en todo paciente que tenga aumento de la creatinina en sangre, está teniendo un daño renal o una insuficiencia renal. Entonces, esta es la importancia de la creatinina y es pregunta de examen. Vamos a repasar brevemente el proceso de contracción muscular. Acá tenemos entonces un esquema, ¿sí?, de lo que sería el músculo esquelético, donde sale la fibra muscular, la fibrilla y la miofibrilla. En esta miofibrilla vamos a encontrar dos tipos de filamentos, que serán los filamentos de actina y miosina, que conforman el sarcómero. En el proceso de contracción muscular, recordemos que las líneas Z tienen que acortarse y acercarse hacia la banda H del sarcómero. Entonces vamos a ampliar esto, ¿sí?, en forma esquemático y vamos a encontrarnos con dos filamentos. De este lado, de acá arriba, encontramos el filamento de actina y de este otro encontramos el filamento de miosina. Recordemos que en la contracción esto es muy simple, la actina se une a la miosina y tiene que haber acortamiento del sarcómero para que se genere la contracción. Este proceso es un proceso que requiere de ATP. Si nosotros lo visualizamos acá en el esquema, vamos a ver cómo está formado. Recuerden que la miosina está formado por dos partes. Una cabeza, ¿sí?, que es una cabeza o una parte pesada en la miosina, y la cola de la miosina. Estamos que sería la cadena ligera. Y luego la actina está rodeada por dos cosas, que es el complejo troponina-tropomiosina. Cuando nosotros tenemos el complejo troponina-tropomiosina unido, esto está impidiendo la unión de la actina con la miosina. Por lo tanto, acá en esta primera parte, en este primer dibujo, tenemos en la cabeza la miosina, ¿sí?, ya tenemos energía, ya tenemos una molécula de ATP lista para generar la contracción. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder en este caso es que los túbulos T del músculo esquelético se abren y va a haber una liberación de calcio. Este calcio que vemos en el segundo esquema, en el segundo dibujito, se va a unir a la troponina. Es decir, que se une el complejo troponina-tropomiosina. Y esto hace que se genere un cambio conformacional. Este cambio conformacional del complejo troponina-tropomiosina hace que se libere o que quede disponible el sitio de unión de la actina con la miosina. Es decir, que se libera calcio, el calcio se une a la troponina, se sufre un cambio conformacional y permite, digamos, quedan disponibles los sitios de unión. Estos sitios de unión permiten que la cabeza de la miosina se pueda unir a la actina. Y es lo que sucede en el dibujo número 3. En el dibujo número 3 vemos como la cabeza de la miosina se va a unir a los sitios de unión en el filamento de actina. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que producirse la contracción, es decir, el acercamiento de la línea Z hacia la banda H del sarcómero. ¿Cómo se genera esto? Esto se genera más que nada por un movimiento de la cabeza de la miosina que se denomina un movimiento en forma de bisagra. Este movimiento en bisagra hace el acortamiento del sarcómero y para esto fue necesario liberar la molécula de ADP y el fosfato inorgánico, es decir, el gasto de energía. Ahora, en el siguiente dibujo, en la parte número 5, vamos a ver que en la cabeza de la miosina va a recibir nuevamente una nueva molécula de ATP. Y acá es donde nosotros nos preguntamos, ¿de dónde viene esta molécula de ATP? Bien, esta molécula de ATP proviene en los primeros 10 segundos de la contracción muscular de lo que hablamos recién, que es la creatina fosfato. La creatina fosfato puede hacer su reacción inversa volviéndose a transformar en creatina por la enzima creatinina
creatina fosfato quinasa, y de esta manera liberar el grupo fosfato para formar ATP. Este ATP que estamos viendo acá es el que va a dirigirse a la cabeza de la miosina, para luego en el dibujo número 6 volver a iniciar el proceso de una nueva contracción y que todo este sistema se vuelva a repetir. Ahora, me preguntarán ustedes, ¿qué es lo que pasa después de que ya pasaron los primeros 10 segundos en una contracción? ¿Tá? Ahí este ATP, esta molécula de ATP, va a derivar de otros combustibles energéticos que vamos a ver en la siguiente parte. Entonces esto, recuérdenlo, en los primeros 10 segundos de la contracción se utiliza la fosfocreatina, que la realidad es que es una muy buena reserva de ATP, es una muy buena reserva de energía, pero es una reserva rápida, es decir, que no nos dura para todo el ejercicio o toda la contracción, nos sirve para los primeros segundos, después ya no tiene utilidad y nos gastamos la creatinina fosfato que teníamos disponible.